Me largaron y el cliente millonario solo hablaba conmigo en árabe, se jodieron. La invitación del calendario apareció a las 8:40 de la mañana. Sin asunto, solo, sala 5B, obligatorio. Me llamo Garrett, tengo 53 años, soy varón, y era el enlace principal para operaciones de Oriente Medio. Hablaba árabe con fluidez, entendía la diferencia entre un apretón de manos que cierra un trato y uno que termina una relación. Y había pasado 3 años viviendo en Jeddah antes de que la mayoría de mis compañeros pudieran encontrarlo en un mapa. No entré en pánico cuando vi esa convocatoria, no llamé a nadie. Simplemente cerré el portátil, cogí mi chaqueta del respaldo de la silla y me dirigí a la quinta planta como si fuera a por un café. Los pasillos se sentían más silenciosos. Algunas personas me miraron a los ojos y rápidamente desviaron la vista. Así es como lo sabes. Cuando la gente que normalmente te saluda empieza a tratarte como si fueras un fantasma, la escritura ya está en la pared. La sala 5B era una de esas salas de reuniones estériles con cristal esmerilado y absolutamente nada en las paredes. Solo una mesa larga, 3 sillas, y ese ligero olor a limpiador de alfombras industriales. Victoria ya estaba sentada en la cabecera de la mesa cuando entré. Llevaba exactamente 47 días como directora ejecutiva. La trajeron desde alguna firma de capital riesgo después de que nuestro anterior CEO se jubilara. Al consejo le encantaba porque usaba palabras como optimización y realineación estratégica en cada frase. Los rumores en la oficina decían que la habían traído específicamente para recortar gastos. Ya había despedido a 17 personas en su primer mes. Sobre todo mandos intermedios y personal veterano. Los caros. Los que tenían conocimiento institucional y salarios negociados. Los que sabían dónde estaban enterrados todos los cadáveres. Tenía esta costumbre irritante de suspirar fuerte cada vez que alguien decía algo que ella consideraba por debajo de su nivel, que aparentemente era casi todo lo que la mayoría de la gente decía. Interrumpía a mitad de frase, terminaba los argumentos de la gente de forma incorrecta, y luego se ofendía cuando intentaban corregirla. La había visto en algunas reuniones generales antes de esto. Sentada junto a Victoria estaba Denise de Recursos Humanos. Tenía una carpeta manila delante y su bolígrafo ya estaba destapado. Me senté, crucé las manos sobre la mesa, esperé. Victoria echó un vistazo a su móvil, lo cogió, comprobó algo, lo volvió a dejar. Como si esta conversación ya estuviera llevando más tiempo del que había presupuestado. Finalmente levantó la vista. Ni siquiera se molestó con cortesías. Tenía esta forma de hablar que se suponía que sonaba autoritaria, pero que parecía la de alguien que había leído demasiados libros de liderazgo. Señor Nas, gracias por venir. Como sabrá, estamos atravesando algunos cambios estructurales para posicionar mejor a Vanguard de cara a futuras oportunidades de crecimiento. No respondí, simplemente dejé que el silencio se extendiera hasta que se volvió incómodo. Ella se removió en su asiento. Su puesto ha sido identificado como parte de la infraestructura heredada de la que nos estamos alejando. Estamos consolidando funciones y reasignando recursos hacia marcos más modernos. Ahí estaba, infraestructura heredada, como si fuera un bastidor de servidores obsoleto o un sistema telefónico de los 90. Yo era la única persona en todo este edificio que hablaba árabe con fluidez, entendía la cultura empresarial del Golfo, que tenía relaciones personales con clientes por valor de más de 8 millones en contratos de mantenimiento anual. Y esta mujer que llevaba aquí menos de 2 meses me estaba llamando infraestructura heredada. Continuó, su voz goteando esa simpatía ensayada que nunca acaba de sonar bien. Estoy segura de que lo entiende. Necesitamos gente que pueda adaptarse a la nueva dirección. Esta industria está evolucionando. Francamente, necesitamos energía joven. Dejó esa palabra ahí colgada, sin siquiera molestarse en disfrazarla. Denise deslizó la carpeta manila por la mesa. Paquete de indemnización estándar. 3 meses de salario, 60 días de beneficios de salud extendidos y una carta de referencia que probablemente alguien había generado desde una plantilla. En la parte inferior había una línea para mi firma y una fecha. Victoria siguió hablando. Algo sobre que la empresa estaba agradecida por mis años de servicio. Algo sobre que la puerta siempre estaba abierta. Lo que no mencionó fue la delegación de los Emiratos que llegaba el lunes por la mañana. Lo que no mencionó fueron los 8 millones en renovaciones de contrato pendientes que yo personalmente había negociado durante los últimos 14 meses. Lo que definitivamente no mencionó fue que Khalil Al-Arsi, el director de operaciones de nuestro mayor cliente del Golfo, había establecido explícitamente por escrito que solo seguiría trabajando con Vanguard mientras yo siguiera siendo su contacto principal. Cogí la carpeta, la abrí, eché un vistazo a la primera página. Habían escrito mal mi segundo nombre, clásico. Cerré la carpeta y me levanté. Victoria parecía sorprendida, luego molesta. ¿No quiere revisar los términos? ¿Quizás hablar con alguien antes de tomar una decisión rápida? He revisado los términos, dije con voz tranquila. Son adecuados. Tendré mi mesa despejada en 1 hora. El bolígrafo de Denise seguía congelado en el aire. Nunca esperan que simplemente lo aceptes y te vayas con tu dignidad intacta. Esperan algún tipo de colapso emocional que puedan documentar para protección legal. Cogí la carpeta. Buena suerte con la reunión de los Emiratos el lunes. La va a necesitar. Su expresión parpadeó solo por un segundo. No tenía ni idea de qué estaba hablando. No se había molestado en comprobar el calendario. No sabía que Khalil y todo su equipo técnico estaban volando desde Dubái para finalizar la mayor renovación de contrato en la historia de Vanguard. Un trato que había pasado 14 meses cuidando. Una relación que había construido desde cero después de que sus anteriores socios americanos los hubieran insultado tan gravemente que habían jurado no volver a trabajar con empresas occidentales. Perdone, ¿qué reunión? Preguntó. Pero yo ya estaba saliendo. Que lo averiguara por su
su cuenta. Aquí está la cosa sobre la América corporativa. Les encanta hablar de mercados globales y expansión internacional. Lo ponen en sus páginas web, en sus informes anuales, en esos folletos brillantes que reparten en conferencias del sector. Pero cuando se trata de invertir realmente en la gente que hace que esas relaciones globales funcionen, nos tratan como piezas intercambiables. Nadie en Vanguard preguntó nunca cómo conseguí los contratos del Golfo en primer lugar. Ni una sola vez. Ni durante la incorporación. Ni durante las evaluaciones de rendimiento. Ni siquiera cuando las renovaciones empezaron a acumularse año tras año como un reloj. Para ellos era simplemente magia. Los clientes árabes seguían firmando, seguían expandiéndose, seguían recomendando a sus colegas. Y yo era simplemente el tipo callado que estaba vinculado a esa magia. No sabían que había pasado mis veintitantos viviendo en el extranjero. Primero en Jordania trabajando para una empresa americana de servicios petroleros que intentaba establecerse en la región. Luego en los Emiratos donde me contrató una empresa local de mantenimiento industrial y pasé 3 años aprendiendo los matices reales de las regulaciones del sector energético, la etiqueta comercial y la diferencia entre una negociación que construye confianza y una que la destruye permanentemente. Aprendí árabe por las malas, no en un aula, sino en patios de equipos y salas de control de refinerías y negociaciones nocturnas donde una palabra incorrecta podía hundir un contrato multimillonario. No sabían de los cambios de zona horaria de 12 horas que trabajaba sin quejarme, atendiendo llamadas a las 3 de la madrugada porque era cuando le venía bien a un cliente en Riad, reprogramando toda mi vida en torno a las festividades islámicas porque perder un saludo en Eid podía retrasar una relación meses. Nunca vieron los mensajes privados del gerente de operaciones de Khalil, los que siempre empezaban con hermano Garrett, tu palabra es oro, los que me pedían mi opinión sobre asuntos que no tenían nada que ver con nuestros contratos porque confiaba en mi discreción. Cuando su hijo estaba considerando programas de ingeniería en Estados Unidos, me pidió recomendaciones. Cuando su empresa estaba evaluando un nuevo proveedor de equipos, me pidió que revisara las especificaciones técnicas. Ese es el tipo de confianza que lleva años construir y segundos destruir. Lo que Vanguard veía era una hoja de cálculo, 4 cuentas bajo mi nombre, cifras de ingresos que parecían decentes pero no espectaculares comparadas con los contratos domésticos más llamativos. Asumían que mi trabajo era traducción mecánica, reenvío de correos, coordinación básica, cosas de nivel de entrada. Nunca rastrearon el alcance completo. Protección de cumplimiento cuando las regulaciones cambiaban de la noche a la mañana. Negociación de cláusulas en tiempo real cuando el equipo legal de un cliente planteaba objeciones a las 2 de la madrugada, hora de ellos. La crisis del año pasado cuando un malentendido sobre especificaciones de equipos amenazaba con deshacer un trato que había llevado 9 meses estructurar. Uno de nuestros gestores de cuentas junior había enviado una cotización con los números de pieza incorrectos y el equipo de adquisiciones del cliente pensó que estábamos intentando cobrarles de más $50.000. Para cuando me enteré, ya habían redactado una queja formal y copiado a su departamento legal. 2 días más y habría sido una reclamación por incumplimiento de contrato. Arreglé ese problema un domingo. Volé a Dubái por mi cuenta. Me senté con su director financiero delante de un café fuerte. Repasé cada partida personalmente y expliqué que fue un error clerical honesto. Firmamos la renovación 3 semanas después por un 12% más que el contrato original. Nadie supo de ese viaje. Nadie preguntó por qué mi informe de gastos a veces incluía vuelos de fin de semana. Simplemente vieron las cifras y asumieron que todo iba bien porque eso es lo que yo hacía que pareciera. La gente que construye cosas no se molesta en explicar cómo funcionan. Simplemente las mantienen en marcha. Y la gente que hereda esas cosas rara vez aprecia lo complicado que es todo hasta que algo se rompe. Yo sabía exactamente que iba a romperse. Y sabía exactamente cuándo. Antes de seguir, si estáis disfrutando de esta historia, por favor dadle al like. Y decidme en los comentarios, ¿alguna vez os han despedido injustamente? ¿Cómo lo manejasteis? Pasé las primeras 24 horas después de que me despidieran sin hacer absolutamente nada relacionado con el trabajo. No revisé el correo, no llamé a ningún contacto, no actualicé LinkedIn ni empecé a contactar con reclutadores. En su lugar, conduje hasta la casa de mi hermano. Danny es profesor de taller en un instituto. También es la única persona en mi vida que puede llamarme idiota a la cara y hacer que suene como un cumplido. Decimos en una casa donde nuestro padre trabajaba en tuberías y nuestra madre gestionaba la recepción de un hotel. Nadie tenía títulos de negocios. Nadie entendía opciones sobre acciones. Pero todos entendían que te presentas, haces el trabajo y no dejas que nadie te pisotee. Me presenté alrededor de las 4 de la tarde con un paquete de 6 cervezas sin alcohol y una bolsa de patatas de gasolinera. Levantó la vista cuando aparqué. Pareces como si alguien hubiera atropellado a tu perro y luego hubiera dado marcha atrás para comprobarlo. Me han despedido. Se limpió las manos en un trapo que estaba más sucio que sus manos. Ajá. La nueva jefa me llamó infraestructura heredada. Danny resopló. Infraestructura heredada. Esa es nueva. Normalmente solo dicen que no encajas con la cultura o lo que sea. Me lanzó una bebida. Entonces, ¿qué hiciste realmente? Nada. Está recortando costes. Soy caro. También eres la única razón por la que tienen esos contratos árabes, ¿verdad? Sí. Danny negó con la cabeza lentamente. Así que es estúpida. ¿Masivamente estúpida? ¿El tipo peligroso de estúpida o el tipo que se arregla solo? Lo pensé un segundo. El tipo que cree que es inteligente. Ah, el peor tipo. Volvió al bloque del motor. Bueno, al menos no tendrás que verlo explotar desde dentro. Puedes disfrutarlo desde aquí fuera. Sus hijos llegaron a casa del entrenamiento alrededor de las 6. Me quedé a dormir en su habitación de invitados esa noche. La primera noche completa de sueño que había tenido en meses. El sábado por la mañana, conduje a casa y pasé el día limpiando mi apartamento. El sábado por la tarde, mi colega Nico llamó. Hemos sido amigos desde la universidad. Ahora regenta un local de barbacoa, muy lejos en las afueras donde el alquiler es barato y los inspectores de sanidad son amables. El sitio se llama Lowanslow y es exactamente lo que suena. Le había ayudado a negociar un contrato de alquiler con un propietario árabe hace unos años. Es como supo de mis habilidades lingüísticas. El propietario intentó meter
una cláusula sobre aumentos automáticos de alquiler. La pillé. Nico consiguió un mejor trato. Nunca lo ha olvidado. He oído que te han dado la patada, dijo, sin preámbulos. Así es, Nico. La palabra viaja rápido. Sector pequeño. ¿Estás bien? Estoy bien. De hecho, me siento mejor de lo que me he sentido en meses. Esa es la primera fase. Negación. Luego viene la ira, luego atracones de mi cerdo desmenuzado. Me reí. Primera risa real desde que salí de la sala 5B. Aprecio el diagnóstico. ¿En serio? Si necesitas algo, llámame. Tengo una habitación libre y acceso ilimitado a carnes ahumadas. El domingo, saqué cada carpeta de mi estantería de la oficina en casa. Papel físico, etiquetado por región, por cliente, por tipo de regulación. Páginas que había anotado a mano porque algunos matices técnicos no se traducen bien a formatos digitales. Me senté en el suelo y hojeé materiales que no había mirado en años. Algunos eran de tratos que nunca se cerraron. Algunos eran de relaciones que se esfumaron antes de llegar a la fase de contrato. Pero todos tenían una cosa en común. Eran míos. Construidos por mí. No porque nadie me lo pidiera, sino porque sabía que un día el conocimiento institucional importaría más que la lealtad institucional. Ese día había llegado. Pasé la noche del domingo haciendo llamadas. No para mendigar un trabajo. No para hablar mal de Vanguard. Solo para reconectar con gente con la que había trabajado a lo largo de los años. Antiguos clientes que se habían mudado a nuevas empresas. Colegas de mis días en los Emiratos que habían montado sus propias firmas. Un director de adquisiciones en Bahrein llamado Youssef que una vez me dijo que yo era el único americano que entendía que los negocios son sobre personas, no sobre contratos. Las conversaciones fueron breves, poniéndonos al día, plantando semillas, dejando que la gente supiera que estaba disponible sin sonar desesperado. En este negocio, la reputación viaja más rápido que los currículums. Les dije a todos lo mismo. Dejadme pasar la próxima semana primero. Tengo la sensación de que las cosas se van a poner interesantes. La delegación de los Emiratos llegó a la sede corporativa de Vanguard exactamente a las 9 de la mañana del lunes. Tres todoterrenos negros se detuvieron en la entrada circular. Khalil Al-Arsi salió primero, vestido con un traje gris carbón impecable con un keffieh drapeado sobre sus hombros. Estaba flanqueado por su gerente de operaciones, su asesor legal y dos especialistas técnicos que reconocí de visitas anteriores a las instalaciones. Yo no estaba allí para ver nada de esto en persona, obviamente, pero me enteré en una hora, y la persona que me lo contó fue Omar Zeim. Omar, o Oz como todos lo llamaban, era el administrador de TI y seguridad de Vanguard. 30 y pocos, funcionaba a base de cafeína, hablaba casi completamente en sarcasmo. Llevaba las mismas 3 camisetas de bandas en rotación, tenía una colección de teclados mecánicos de la que hablaba como otra gente habla de sus hijos, y había desarrollado una reputación por saber todo lo que pasaba en la red antes que nadie. Oz y yo habíamos conectado hace unos años por una apreciación compartida del comportamiento corporativo absurdo. Una vez describió su trabajo como observar a adultos tomar decisiones de 6 cifras basadas en información que podrían haber obtenido de una búsqueda de Google de 5 minutos. Su mensaje llegó alrededor de las 10:15 de la mañana. Tío, necesitas escuchar esto. Llámame. Le devolví la llamada. ¿Qué está pasando? Estaba riendo. Realmente riendo. Así que la delegación se presenta, ¿vale? Tratamiento VIP completo. Victoria tiene la sala de conferencias pareciendo el vestíbulo de un hotel. Flores. Catherine, la máquina de café elegante que nadie sabe usar. Hasta hizo que la recepcionista llevara una americana, lo cual, por cierto, la recepcionista ahora está muy enfadada por ello. Y entraron. Khalil echa un vistazo alrededor, no se sienta, simplemente se queda ahí de pie con las manos detrás de la espalda como si estuviera inspeccionando tropas. Muy formal, muy poco impresionado. Luego pregunta, y cito, ¿dónde está el hermano Garrett? Podía oír a Oz sonriendo a través del teléfono. Victoria se pone blanca. Hace esta cosita de tartamudeo donde claramente está intentando averiguar quién eres incluso porque definitivamente no memorizó tu nombre antes de despedirte. Luego dice algo como, el señor Nas ya no está con la empresa, pero tenga la seguridad de que hemos reunido un equipo completamente capaz para continuar nuestra asociación. Ensalada de palabras corporativas. Lo habitual. ¿Cómo respondió? No lo hizo. No al principio. Simplemente la miró durante un largo momento. Luego dijo, muy tranquilo, establecimos nuestros requisitos por escrito. El señor Nas fue nombrado específicamente. Esto no fue una sugerencia. Y la forma en que lo dijo, como si estuviera explicando algo a un niño que debería haberlo sabido mejor. ¿Y luego qué? Luego se gira hacia su asesor legal, dice algo en árabe, y todos se levantan. Cada uno de ellos. Como nadadores sincronizados excepto con trajes. Ya. Sí. ¿Qué significa eso? Vámonos. ¿Es una señal de salida? Bueno, definitivamente salieron. Toda la delegación. Se fueron antes de que se sirviera siquiera el café. Uno de los asesores se detuvo en la puerta y le dijo algo a la recepcionista en árabe. Ella no lo entendió, pero dijo que sonaba como una bendición o una maldición. Difícil de decir con el árabe a veces. Probablemente, que Dios te proteja. No es un cumplido en ese contexto. Sí, eso tiene sentido. Victoria simplemente se quedó ahí viendo cómo se iban como si alguien la hubiera desenchufado. ¿Cuánto representaba la cuenta otra vez? 7,8 millones anuales. Más la renovación pendiente que lo habría subido a 9. Más la recomendación que iban a hacer a su empresa asociada en Qatar. Supuestamente eran otros 3 millones. Así que, matemáticas rápidas, estamos viendo alrededor de 12 millones en ingresos actuales y futuros que acaban de salir por la puerta porque alguien no hizo sus deberes. Solté un silbido bajo. Son muchos ceros. Victoria está en su oficina ahora mismo con la puerta cerrada. Estoy bastante seguro de que oí romperse algo. Podría haber sido su ego. Podría haber sido una lámpara. Honestamente, súper satisfactorio de cualquier manera. El resto de la semana en Vanguard fue aparentemente una clase magistral en pánico corporativo. Oz me mantenía actualizado con un flujo constante de observaciones. Cada una más entretenida que la anterior. Martes, Recursos Humanos está revisando tus antiguas evaluaciones de rendimiento tratando de averiguar qué hacías realmente. Llevan 4 horas. Estoy bastante seguro de que están más confundidos
que cuando empezaron. Miércoles, Victoria intentó llamar a Khalil directamente. Su asistente dijo que no estaba disponible. Eso es lenguaje diplomático para pierde este número. Luego preguntó si teníamos a alguien más que hablara árabe. Alguien sugirió Google Translate. Ojalá estuviera bromeando. Jueves por la mañana, el equipo de ventas envió una carta de disculpa a la cuenta de Kuwait. La dirigieron a señor Al-Kuwait. Eso no es un nombre, es el país con al adelante. Estoy perdiendo la cabeza. Jueves por la tarde, recibí una solicitud de la oficina del CEO para extraer toda tu antigua correspondencia de correos. ¿Adivina quién sacó la pajita más corta? Ese último mensaje fue seguido de una cadena de emojis que interpreté como queja y oportunidad. Aquí está la cosa sobre Oz. No era solo ti, era el tipo que veía todo. Cada correo, cada archivo, cada comunicación interna que la gente pensaba que era privada. Y cuando Victoria exigió que alguien rebuscara en mi trabajo antiguo para averiguar cómo salvar la situación, Oz se convirtió en lo que más tarde llamó el arqueólogo de correos árabes. Me llamó el jueves por la noche. Tío, he estado revisando tus archivos todo el día. No tenía ni idea de que estabas haciendo tanto. ¿Qué encontraste? Todo. Literalmente todo. Tienes cadenas de correos en árabe que se remontan a años. Documentos de briefing cultural que escribiste para el equipo de ventas que claramente nunca leyeron. Carpetas de adjuntos llenas de notas de no hagas esto sobre preferencias de clientes. Hay un archivo completo etiquetado como directrices Yaya. Eso es básicamente un manual de supervivencia para no cabrear a clientes del Golfo. Había escrito esas directrices después de ver a 3 gestores de cuentas junior diferentes torpedear relaciones haciendo cosas como programar reuniones durante horarios de oración o enviar un seguimiento amistoso la primera mañana de Eid. También hay, continuó Oz, un correo del asesor legal de Khalil de hace unos 8 meses que establece explícitamente que cualquier cambio en el equipo de la cuenta debe comunicarse con antelación y ser aprobado por su lado. Victoria nunca lo vio, nadie lo vio nunca, simplemente estaba sentado en tu carpeta de enviados, esperando para convertirse en evidencia. ¿Evidencia de qué? Evidencia de que esto no era trabajo reemplazable. Evidencia de que fuiste específicamente nombrado como el ancla de la relación. Evidencia de que Victoria cometió un error de 7,8 millones sin hacer 5 minutos de deberes. Me quedé en silencio por un momento. Estoy preparando un informe, dijo Oz. El consejo va a querer respuestas. Supongo que deberían obtener las reales. Al final de la segunda semana, la cartera del Golfo de Vanguard se estaba desmoronando. 2 cuentas habían congelado todas las renovaciones pendientes indefinidamente. Una tercera, una empresa de servicios petroquímicos en Kuwait que había estado cultivando durante el último año, envió una carta formal terminando las negociaciones preliminares por completo. Citaban específicamente preocupaciones sobre estabilidad organizacional y continuidad de relaciones. Lenguaje corporativo para ya no confiamos en vosotros. La repercusión se extendió más allá de lo que nadie esperaba. Khalil Al-Arsi no solo se fue de esa reunión del lunes por la mañana, hizo llamadas. En el mundo de negocios del Golfo, las relaciones están conectadas como sistemas de raíces. La opinión de una empresa sobre ti se convierte en la opinión de todos sobre ti. Y Khalil no era cualquiera. Era uno de los directores de operaciones más respetados del sector energético de los Emiratos. Cuando hablaba, la gente escuchaba. Para el jueves, el nombre de Vanguard era aparentemente una especie de cuento con moraleja en los círculos energéticos regionales. Despidieron a la única persona que entendía el mercado. Eso te dice todo sobre su juicio. Oí esto de segunda mano de 3 contactos diferentes, cada uno contándome básicamente la misma historia. Victoria lo intentó todo. Hizo que el equipo de ventas enviara cartas de disculpa formales. Trajo una firma consultora externa que se especializaba en recuperación de negocios interculturales, lo que suena inventado porque básicamente lo es. Hasta, según Oz, intentó encontrar a otro hablante de árabe a corto plazo. Deberías haber visto la cara de la reclutadora cuando Victoria describió lo que necesitaba, me dijo Oz. Alguien que hable árabe con fluidez, entienda la cultura empresarial del Golfo, tenga relaciones existentes con clientes energéticos regionales, pueda empezar inmediatamente. La reclutadora literalmente se rió en la videollamada. Luego se puso en silencio durante unos 30 segundos, probablemente para terminar de reírse. Pensé que Victoria iba a despedirla a través de la pantalla. La reclutadora explicó que alguien con esas cualificaciones llevaría al menos 6 meses encontrar, exigiría un salario significativamente más alto que lo que Vanguard me había estado pagando, y no estaría interesado en unirse a una empresa que acababa de avergonzarse públicamente en el escenario internacional. Victoria no aceptó bien este feedback. Mientras tanto, estaba recibiendo llamadas de gente con la que no había hablado en años. Se había corrido la voz de que estaba disponible. Un contacto en Doha contactó sobre una oportunidad de consultoría. Un antiguo colega de mis días en los Emiratos que había montado su propia firma de servicios industriales quería saber si consideraría una asociación. Joseph de Bahrein llamó para decir que su empresa estaba expandiéndose y necesitaban a alguien para liderar sus operaciones internacionales. Les dije a todos lo mismo. Dame unas semanas. Las cosas todavía se están desarrollando. Danny me llamó ese sábado. ¿Cómo te está tratando el desempleo? Sorprendentemente bien. Estoy recibiendo más ofertas de trabajo ahora que cuando estaba empleado. Es curioso cómo funciona. En el minuto en que dejas de necesitar un trabajo, todos quieren darte uno. ¿Quieres venir? Estoy haciendo barbacoa mal, pero estoy haciéndola. Fui. Su patio trasero era un pequeño trozo de césped entre una valla y una terraza que había visto décadas mejores. Tenía una de esas parrillas de carbón que requieren un título de ingeniería para encender correctamente, lo que explicaba porque la mitad de las hamburguesas estaban en llamas y la otra mitad todavía estaba cruda. ¿Necesitas ayuda con eso? Necesito un lanzallamas y posiblemente un cura, pero la ayuda sería un comienzo. Me hice cargo de la parrilla mientras Danny cogía más cervezas sin alcohol de la nevera. Sus hijos salieron brevemente para comprobar la situación de la comida, decidieron que todavía era incomible y se retiraron de nuevo a sus videojuegos. El de 14 años se detuvo en la puerta el tiempo suficiente para preguntar si yo era el tío que había sido despedido. Danny le dijo que entrara. El chaval se encogió de hombros y se fue. No está
equivocado, dije. Tampoco es útil. Ignóralo. Así que, dijo Danny, cuéntame de este tipo Oz, de ti. ¿Qué pasa con él? ¿Confías en él? Lo pensé mientras le daba la vuelta a una hamburguesa que finalmente se estaba acercando a algo parecido a cocinada. Sí, en realidad. Es una de esas personas que odia tanto los juegos corporativos que se ha vuelto accidentalmente digno de confianza. Sin agenda. Solo realmente entretenido viendo cómo todo se desmorona. Negó con la cabeza. ¿Vas a volver si te lo piden? Lo pensé. Depende de los términos. Danny me apuntó con su espátula. Que te paguen. Pase lo que pase, que te paguen. Oz me llamó un miércoles, 3 semanas después de que me despidieran. Informe terminado. 37 páginas. Y es precioso. Había estado trabajando en él desde aquel jueves por la noche cuando empezó a rebuscar en mis archivos. Ahora estaba completo. Una cronología completa que mostraba exactamente qué había hecho yo, exactamente qué advertencias había señalado, exactamente qué documentación existía que Victoria nunca se había molestado en leer, incluyendo el correo del asesor legal de Khalil que el propio Khalil había mencionado durante la salida. ¿Cómo lo vas a hacer llegar al consejo? No directamente, de todos modos. Eso me convertiría en un objetivo. Y me gusta mi trabajo. Se lo voy a dar a Denise en recursos humanos. Está legalmente obligada a escalar hallazgos materiales al asesor general. El asesor general está legalmente obligado a informar al consejo sobre posibles problemas de responsabilidad. Cadena de custodia. Mis manos se mantienen técnicamente limpias. La verdad sale. Y Victoria tiene que explicarse ante una sala llena de gente que realmente sabe leer un balance. Eres astuto. Prefiero estratégicamente posicionado. Pero sí, un poco astuto. La reunión del consejo sucedió el martes siguiente. Duró 4 horas. Me enteré después de 3 fuentes diferentes, incluyendo Oz, que de alguna manera se las había arreglado para estar solucionando problemas de red en el pasillo fuera de la sala de conferencias durante la mayor parte de la tarde. Fue precioso, me dijo más tarde. Victoria aparentemente había intentado enmarcar todo el asunto como una realineación estratégica que encontró resistencia de mercado inesperada. Traducción: tomamos una decisión calculada que resultó ser catastróficamente incorrecta, pero nos gustaría que creyerais que fue solo mala suerte. El consejo no se lo estaba tragando. Brian, el presidente, era un tipo de energía de la vieja escuela que había estado en la industria durante 40 años. Hizo una pregunta simple al principio de la reunión. ¿Alguien verificó que este empleado tuviera obligaciones contractuales específicas con nuestros clientes del Golfo antes de terminar su posición? La respuesta de Victoria fue básicamente no. Brian hizo seguimiento. ¿Y no pensó que ese nivel de diligencia debida era relevante para cuentas que representan el 8% de nuestros ingresos anuales? Aparentemente hubo un largo silencio después de eso. Luego Brian pidió ver el correo del asesor legal de Khalil. Lo leyó en voz alta a la sala 2 veces. La reunión se levantó sin una resolución formal, pero el daño estaba hecho. El consejo había visto los correos. Habían visto los documentos de briefing cultural. Habían visto las directrices Yaya que nadie había leído nunca. Y habían visto la notificación legal que me nombraba explícitamente como contractualmente esencial para la relación con el cliente. Oz me envió un mensaje esa noche con una sola observación. La oficina de Victoria está oscura. Todos los demás todavía están aquí. Saca tus propias conclusiones. A la mañana siguiente, recibí una carta formal del asesor general de Vanguard. Querían discutir posibles acuerdos de consultoría y estaban abiertos a términos flexibles que reconocieran el valor de las relaciones institucionales. Se lo mostré a Nico. Están suplicando, básicamente. ¿Vas a ayudarles? Depende de lo que estén ofreciendo. Que te paguen. Que te paguen estúpidamente bien. Todos en mi vida aparentemente tenían el mismo consejo. 6 semanas después de que me despidieran, volví a entrar en la sede de Vanguard, no como empleado, como consultor con un contrato que hacía que mi salario anterior pareciera calderilla. La negociación había sido casi demasiado fácil. Empezaron con una oferta baja intentando salvar la cara. Contraofertaré con términos que hicieron que su asesor general físicamente se estremeciera. Volvieron con algo más razonable. Lo rechacé y subí mi tarifa a otro 15%. Aceptaron el mismo día, pero no antes de intentar un último movimiento. Enterrada en la tercera revisión del contrato, en la página 9, había una nueva cláusula. El consultor acepta proporcionar transferencia de conocimiento exhaustiva y formación al personal designado de Vanguard como parte del compromiso. Lo leí. Luego cogí mi bolígrafo rojo, dibujé una sola línea a través de todo el párrafo, y escribí no en el margen. Lo envié de vuelta en 1 hora. Firmaron sin la cláusula porque no tenían apalancamiento y lo sabían. Aquí está lo que el contrato final incluía. Un compromiso de 6 meses a 3 veces mi tarifa diaria anterior. Autonomía completa sobre todas las comunicaciones con clientes del Golfo. Sin requisitos de informes a Victoria o cualquiera en el equipo ejecutivo. Acceso directo al presidente del consejo si fuera necesario. Toda comunicación a través de mi abogado. Pago por adelantado mensual, no reembolsable. Y una cláusula especificando que cualquier terminación del acuerdo de consultoría antes de completarse resultaría en pago completo del valor restante del contrato. Sin formación, sin transferencia de conocimiento, sin construir mi reemplazo con mi propio dinero. Nico me había ayudado a redactar los términos iniciales. Nos habíamos sentado en su local después del cierre garabateando en servilletas. Estás siendo demasiado amable, había dicho. Añade otro 15%. Eso es ridículo. ¿Ya han perdido, $7 millones? ¿8? Otro trozo, es un error de redondeo a estas alturas. No están pagando por tu tiempo. Están pagando por su cagazo. Haz que lo sientan. Aceptaron en 48 horas porque no tenían elección. El daño ya estaba hecho. Los clientes con los que había construido relaciones durante años no estaban interesados en reconstruir la confianza con una empresa que había mostrado tan mal juicio. Pero algunos de ellos estaban dispuestos a pausar sus salidas y yo estaba de vuelta en el cuadro. No trabajando para Vanguard exactamente. Trabajando con Vanguard. Mi primer día como consultor, caminé por el vestíbulo de Vanguard como si nunca me hubiera ido. Excepto que ahora tenía una placa de visitante en lugar de una identificación de empleado y absolutamente ninguna obligación de asistir a ninguna reunión que no quisiera
asistir. La recepcionista me reconoció e hizo una doble toma visible. Le di un pequeño saludo. Se veía confundida, luego divertida. La palabra se extendería por el edificio en una hora. El tipo que habían despedido estaba de vuelta y no llevaba placa de empleado. Pasé por la oficina de Victoria. Todavía era CEO técnicamente, aunque el consejo había instalado lo que llamaron un comité de supervisión estratégica que revisaba todas sus decisiones importantes. Lenguaje corporativo para: ya no confiamos en ti, pero despedirte activaría tu paquete de indemnización y nos haría quedar aún peor. Levantó la vista cuando pasé. Hicimos contacto visual durante unos 2 segundos. Le di un pequeño asentimiento. Ella apartó la mirada primero. Oz me alcanzó en el pasillo. Llevaba su habitual café enorme y llevaba lo que parecía ser la misma camiseta de banda que había llevado la última vez que lo vi. Más allá, el hijo pródigo regresa. Lo dijo lo suficientemente alto como para que algunas personas en cubículos cercanos levantaran la vista. Una de ellas era de finanzas. Había estado en Vanguard más tiempo que yo. Me dio un pequeño asentimiento. ¿Has estado practicando tu árabe? Sí. Se puso a mi lado. Entonces, ¿cuál es el plan? ¿Vas a salvar sus traseros? Voy a estabilizar lo que se pueda estabilizar. 2 de las cuentas probablemente se han ido para siempre. El equipo de Khalil ya no confía en nadie aquí, pero está dispuesto a hablar si soy yo el que está hablando. Y Victoria simplemente tiene que sentarse allí y verte arreglar su desastre. Esa es la idea. Oz sonrió. Precioso. ¿Sabes lo que es esto? Esto es lucha libre profesional. Tú eres el bueno haciendo su gran regreso. Ella es la villana recibiendo lo que se merece. Y yo soy el comentarista proporcionando comentarios de color. Los siguientes 3 meses fueron intensos. Volé a Dubái 2 veces. Me reuní con el equipo de Khalil personalmente. Y lentamente reconstruí la confianza que Victoria había destruido en 15 minutos de arrogancia. No fue fácil. La confianza, una vez rota, no simplemente se recompone. Requiere prueba, consistencia, presentarse una y otra vez hasta que la gente cree que realmente vas a quedarte. El primer viaje fue principalmente control de daños. Khalil fue cordial pero reservado. Su asesor legal hizo preguntas punzantes sobre la estabilidad organizacional de Vanguard. Respondí honestamente. La empresa había cometido un error. El consejo lo estaba abordando. Y yo estaba de vuelta en un rol con autonomía completa. El segundo viaje fue diferente. Khalil me invitó a cenar en su casa. En la cultura empresarial del Golfo, eso es un gran asunto. Significa que has pasado de proveedor a contacto de confianza. Hablamos sobre el programa de ingeniería de su hijo, sobre política energética regional, sobre los desafíos de trabajar con empresas americanas que no entendían que las relaciones no son partidas que puedes cortar de un presupuesto. Al final de esa cena, la cuenta estaba salvada. No totalmente restaurada a donde había estado, pero estable, moviéndose hacia adelante en lugar de desmoronarse. Salvé 2 de las 4 cuentas en peligro. Las otras 2 se habían ido, perdidas ante competidores que habían estado rondando como tiburones desde que la salida empezó a circular en círculos de la industria. Pero conseguí negociar términos de salida que no incluían demandas o quejas formales. Dado lo mal que podrían haber ido las cosas, eso fue en realidad una victoria. El daño financiero total fue de alrededor de 6 millones en contratos perdidos y otros 2 millones en costes de limpieza. Honorarios legales, honorarios de consultoría, gastos de viaje. No tan malo como podría haber sido, pero lo suficientemente malo como para que el consejo estuviera haciendo preguntas difíciles sobre cómo había sucedido esto en primer lugar. Victoria dimitió 4 meses después de despedirme. La declaración oficial decía que estaba buscando otras oportunidades para aprovechar su visión estratégica. La historia real, según Oz, era que el consejo le había dado una opción: dimitir con dignidad o ser despedida por causa con documentación completa adjunta a su registro permanente. Eligió la puerta número 1, movimiento inteligente, hoy que se fue a trabajar para una firma consultora en Austin. Uno de esos lugares que ayuda a las empresas a optimizar sus estrategias de capital humano. Genuinamente esperaba que hubiera aprendido algo, pero no contaba con ello. Mi contrato de consultoría con Vanguard terminó después de 6 meses. Para entonces, ya había aceptado una posición permanente con la firma de Youssef en Bahrein, jefe de operaciones internacionales con base en el Golfo con viajes regulares de vuelta a Estados Unidos. Mejor salario, mejor título, mejor cultura, gente que realmente entendía que no construyes un negocio cortando a la gente que construyó tus relaciones. La oferta se había juntado durante una serie de llamadas telefónicas y una cena muy larga en Manama. Youssef expuso su visión: expandirse a nuevos mercados, construir asociaciones por toda la región, competir con las firmas americanas que seguían tropezando con minas culturales que ni siquiera sabían que existían. Necesitaba a alguien en quien los clientes del Golfo confiaran. No eres solo un enlace, había dicho, eres un puente, y los puentes son difíciles de construir. Y la mejor parte, Khalil Al-Arsi movió sus contratos a la empresa de Youssef específicamente porque yo estaba allí. 7,8 millones en negocio anual transferidos directamente por una relación. Una relación construida durante años de presentarse, cumplir promesas y entender que los negocios en esta parte del mundo funcionan con confianza. Danny vino a mi fiesta de despedida en el local de barbacoa de Nico, mi hermano, mi mejor amigo y unas 30 personas más que habían visto todo el asunto desarrollarse durante 6 meses. El lugar estaba a tope. Nico había cerrado lo Slow temprano específicamente para la ocasión, lo que significaba acceso ilimitado a su amador y una cuenta que definitivamente iba a lamentar por la mañana. Valía cada céntimo. Danny estaba contando la historia de la dimisión de Victoria a un grupo de personas que nunca la habían conocido pero la odiaban por principio. Se había vuelto sorprendentemente bueno en la imitación durante los últimos meses. Necesitamos energía joven, dijo con voz aguda, haciendo comillas con los dedos. Toda la mesa estalló en risas. Nico salió de detrás del mostrador con una bandeja fresca de pechuga, todavía humeante. Vale, hora del brindis. Todos coged una copa. Danny levantó su copa. Por el conocimiento institucional y los idiotas que no lo aprecian hasta que se ha ido. Nico añadió, y porque te paguen estúpida, ridícula, obscenamente bien. Oz había conducido desde la ciudad específicamente para la fiesta.
cabeza. No me lo perdería, dijo. Levantó su propia copa, y por el arqueólogo de correos árabes, sin el cual nada de esto habría sido documentado correctamente y entregado a las autoridades de supervisión apropiadas. Miré alrededor a la gente que se había quedado conmigo durante todo el asunto. Estas eran las relaciones que realmente importaban, las que se presentaban cuando las cosas se ponían difíciles. Levanté mi copa. Victoria aprendió su lección al coste de millones de dólares y su propia carrera. Yo aprendí la mía también. Algunos no pueden ser reemplazados. Algunos puentes, una vez quemados, permanecen quemados para siempre. Y ahora, el sol del Golfo es brutal. El café es más fuerte que cualquier cosa que haya tenido. Y cuando los clientes preguntan quién está manejando la relación, solo hay una respuesta: el hermano Garrett.